La Biblia nos cuenta una historia de un joven que tuvo un sueño. Esa tarde, esa noche se fue a acostar este joven y cuando estaba durmiendo se le apareció Dios y le hizo una oferta a Dios, a este joven. Le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Si te hubieran hecho a ti esta pregunta, ¿qué hubieras pensado? No, pues el premio mayor, el boleto ganador, mi propia máquina tragamonedas para ser el ganador a la segura, o que me escojan los de esos que renuevan una casa y te dan una nueva. ¿Qué pedirías tú? Yo sé que estoy bromeando, pero realmente imagínense, esto es de la vida real. A este joven Dios se le aparece y le pregunta: ¿qué quieres que te dé? Esta historia está en el libro de los Reyes, en el capítulo 3, en los versículos 1 al 15. El nombre fue Salomón. No me digas qué pedirías tú, yo te voy a decir lo que él pidió. La Biblia dice que él, en medio de todas sus oportunidades, le pidió a Dios que le diera entendimiento para juzgar y para discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que él pidió. Y dice la Biblia que lo que él pidió le agradó a Dios, le agradó al Señor. Hace unas semanas comenzamos a estudiar con base en Colosenses 1 el tema de la oración. Y estamos aprendiendo acerca del ejemplo del apóstol Pablo. Nuestro pasaje base fue capítulo 1, versículos 3 al 14. En esa oportunidad aprendimos primeramente la importancia de dar gracias antes de pedir algo. De dar primero antes de pedir. Especialmente observamos el valor de darle gracias a Dios por las virtudes que podemos ver en la vida de otros. Específicamente, Pablo nos enseñó a dar gracias a Dios cuando vemos nosotros en otros creyentes fe, amor y esperanza. En ese orden las presentó él en ese estudio en los versículos 3 al 8. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos para seguir aprendiendo de la oración. Específicamente nos vamos a concentrar en el versículo 9. Nuestro enfoque será en la intercesión. La primera parte de la oración que ya vimos es la acción de gracias, lo que le damos a Dios. Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que le pedimos a Dios. ¿Está claro? Cuando pedimos nosotros a favor de otras personas, a eso es lo que llamamos intercesión. Es pedir a Dios favores para otras personas. ¿Por qué es importante aprender de la intercesión bíblica? ¿Por qué deberíamos aprender a interceder bíblicamente? Por varias razones. En primer lugar, para evitar los errores más comunes. Hay cuando menos 3 errores muy típicos entre los cristianos que piden favores a Dios. ¿Y cuáles son esos errores típicos? Bueno, que normalmente consumen la mayor parte de sus oraciones en pedirle a Dios principal, si no es que únicamente, cosas materiales, cosas temporales, incluso cosas malas. Sí, muchas veces los cristianos solo buscan a Dios para pedirle ese tipo de cosas. Son errores muy comunes. Pedirle para puras cosas materiales. Dame mi casa de los sueños, dame mi carro de los sueños, dame mi cuenta de banco, que me den este trabajo, para cosas puramente materiales. El otro error común que mencioné es para cosas temporales. No hay nada de malo en pedirle a Dios que nos dé cosas materiales, porque incluso las Escrituras nos lo enseñan. El Señor Jesús dijo en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que no hay nada de malo en pedir ciertas cosas materiales. El problema es cuando solo pedimos ese tipo de cosas. ¿Entienden? Eso es lo que estoy diciendo. Cuando solo pedimos cosas temporales. ¿Qué queremos decir cosas temporales? Lo temporal es lo contrario a lo eterno. Cuando nuestras oraciones están enfocadas nada más en las cosas temporales de esta vida. Quiero sanidad, quiero vivir más sano. No hay nada de malo en orar por sanidad. Jesús sanó a muchos enfermos. Quiero que pueda entrar, que pueda ser admitido en esa universidad.
No hay nada de malo en eso, pero eso es un beneficio para asuntos temporales, para tener una mejor carrera, una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida. Todo eso, no hay nada de malo en pedirle, pero si solo pedimos para eso, eso es un error. Tercero, incluso para pedir cosas malas. Hay cristianos que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y entonces en sus oraciones le piden cosas a Dios que Dios no les va a dar. ¿Cómo va a ser posible, Luis, que alguien pueda hacer eso? Sí, Santiago registra un caso de esos en el capítulo 4. Dice, ustedes arden de envidia porque no tienen lo que quieren, y no tienen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y luego cuando le piden, piden mal para gastar en sus propios deleites. Yo he conocido personas que han hecho peticiones de oración por cosas que no se pueden pedir. ¿Cómo cuáles? Alguien preguntará. ¿Qué pidieron, verdad? ¿Qué pidieron? Por ejemplo, pedir que alguien se gane la lotería, como dije al principio. Eso no es bíblico. La forma bíblica de ganar el dinero es trabajando. ¿Me entienden? Otro ejemplo, que me salgan los 3 numeritos ahí en la tragamonedas. ¿Para qué? No, ir al casino no, esa no es la manera. No, pero si yo gano voy a dar el diezmo. No, gracias, no necesitamos esos diezmos. Hay personas que por ejemplo, una vez me acuerdo cuando yo estaba pastoreando en América Latina, varias veces me pasó esto. Venían personas y que me decían, pastor, queremos que ore por nosotros. ¿Sí? Pues ¿qué vas a hacer o qué? Pues me voy a ir para Estados Unidos. Ah, ¿te vas a ir para Estados Unidos? Ok. Sí, pero me voy a ir por el cerro, me voy a ir ilegal. Pues ore para que Dios me bendiga. Digo, no puedo orar para que Dios te bendiga en eso. Puedo orar para que Dios tenga misericordia, que es diferente. ¿Por qué? Porque hay versículos en la Biblia que dice que no debemos quebrar las leyes. Entonces, muchos de nosotros hemos hecho cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, y Dios en su misericordia nos permitió hacerlas, pero eso no significa que Dios nos bendijo al hacerlas. Ya el daño hecho, pues ya está hecho, ¿verdad? Ahora hay que tratar de aprender a hacer las cosas de la mejor manera. Hay personas que piden mal, pero no saben porque no conocen la palabra de Dios. Y de hecho, ese es el tema principal del que vamos a hablar hoy. Hay personas que oran algo como esto. Dicen, ay Dios, que no me cache el maestro cuando copien el examen. Dios, que pase el examen aunque no estudié. Ustedes creen que no, pero hay personas que hacen oraciones así. Señor, voy a tomarme esta sustancia para que me dé más rendimiento. Claro que está prohibido aquí en la competencia, pero una vez, una no es ninguna, ¿verdad? Y cosas así, podría seguirles dando yo ejemplos de cómo a veces pedimos para puras conveniencias personales sin ningún provecho espiritual. ¿Por qué debemos aprender de la intercesión? Dije, en primer lugar, para evitar errores comunes como los que acabo de mencionar. En segundo lugar, para elevar el porcentaje de respuestas positivas a nuestras plegarias. ¿No te gustaría, no te estimularía ver que cuando le pides a Dios cosas, Él te las concede? Claro, a todos nos gusta eso. Las Escrituras dicen que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, seremos oídos. Y si somos oídos, tendremos lo que hayamos pedido. Primera de Juan 5:14. Entonces, en lugar de pasarla pidiendo por cosas que yo pienso que son las que yo merezco, necesito o deseo, ¿qué tal si descubro lo que Dios quiere darme y yo le pido eso? ¿Verdad? Aumentaría las probabilidades de recibir respuesta más seguido. Entonces, cuando vemos a Dios obrar, tendremos ánimo espiritual para seguir motivados en la oración. Tercera razón por la que debemos aprender de la intercesión en mi lista es para ver progresar la voluntad de Dios en la vida de otros. Una de las más grandes satisfacciones en la vida de un cristiano verdadero es ver cómo Dios obra a través de nosotros. Si algo me ha dado a mí ánimo es cuando a veces alguien llega. Una vez llegué a una iglesia después de muchos años que había ido,
en otro país. Llegamos de visita, no fui a predicar tampoco. Estábamos de visita, fui a predicar a otra iglesia, pero años atrás había predicado en otras iglesias, así que tenían reunión en la tarde y anoche, y le dije a Lilia, vamos a visitar a aquellos hermanos. Y fuimos, y llegamos y se sorprendieron y nos trataron con mucha alegría. Y después de la reunión coincidía que había comida, así que nos invitaron a quedarnos a cenar. Entonces se me acercó una mujer y me dijo, ¿usted es el pastor Luis Floriano, verdad? Sí. Mi esposo lo quiere conocer. Oh, ¿de verdad? Pues claro, se da mucho gusto conocerlo. Ok, lo voy a traer. Y fue y lo trajo. Y me cuenta esta historia, me dijo. Pastor, hace muchos años, yo fui al Instituto Bíblico, dijo la mujer. Y yo allí conocí, le di mi vida a Cristo y ahí me fui a preparar. Pero después que salí del Instituto Bíblico, me faltó fe y fui rebelde y me casé con una persona que no era creyente y me fue muy mal. Mi vida era un desastre en mi matrimonio, sufrí mucho y yo le pedí tanto a Dios que perdonara mi error y que tocara el corazón de mi pareja. Pero él no quería ir conmigo a la iglesia. Así que un día supe que usted iba a venir de Guatemala. Y como yo había conocido a su esposa tiempo atrás, ella me dijo, vamos a llegar a Guadalajara y vamos a estar en tal iglesia. Entonces yo fui con mi esposo y le dije, vamos a la iglesia. Ya te dije que no, me dijo él. Pero yo le dije, vamos a otra, no vamos a la mía. Y entonces él accedió. Y venimos ese día. Y ese día estuvo usted. Y usted predicó. Y entonces ahí estaba el hombre. Él estaba oyendo todo lo que ella me estaba contando ahí. Y entonces él toma la palabra y me dice, sí, pastor, yo soy ese hombre. Y ese día usted vino y usted fue la persona que Dios usó para abrir mi entendimiento, para creer en el Evangelio. Y ese día yo me convertí, nuestro matrimonio sanó y ahora servimos en esta iglesia porque Dios lo usó a usted. Yo dije, si algún día Dios me concede volver a ver a este hombre, yo le quiero decir cómo Dios lo usó para cambiar mi vida y para salvar a mi familia. Yo estaba ahí sentado oyendo esa historia, ¿ven? Yo ni siquiera había pensado ir a esa iglesia. Muchas veces Dios te deja de vez en cuando darte cuenta cómo te usa. Yo ni sabía, ya habían pasado años de eso y nunca supe que eso había pasado a través de mi persona. Una de las satisfacciones más grandes que hay en la vida es darte cuenta que Dios te usa. Y cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios y ves que Dios obra en la vida de la gente por la que tú oras, tú experimentas eso. Tú quieres sentir eso. Si todavía no lo vives, deberías aspirar a eso. Que Dios te use. Si tú te dispones en tu vida en cada oportunidad que Dios te use, Dios te puede tomar la palabra y te puede usar de formas que tú no entiendes. Yo creo que muchas de las cosas que Dios hace a través de nosotros en esta vida, intencionalmente no nos deja saberlas, por diferentes motivos. Para que no nos vanagloriemos, para que no nos enorgullezcamos, para dejarnos reservadas sorpresas cuando estemos en el cielo. Pero yo creo que parte de la alegría de estar en el cielo va a ser descubrir cómo Dios usaba nuestras vidas y nosotros no sabíamos. Y algunos de nosotros hasta nos la pasábamos quejando de que Dios nunca oye mis oraciones y que yo no sé nada y quién soy yo para qué. Y después vamos a ver cómo Dios usaba a sus hijos y a sus hijas. Así que por estas y muchas razones más, vale la pena aprender a interceder conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Habiendo dicho eso, entonces el título de mi mensaje, ¿el título? ¡Wow! Sí, el título de mi mensaje es lo mejor que puedes pedir a Dios. Imagínate, si hubiera sido como Salomón tú, Dios te pregunta en sueños, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? Entonces, lo mejor que puedes pedir a Dios. Y hoy vas a descubrir qué es lo mejor que podrías pedirle a Dios si te tocara el privilegio de recibir ese ofrecimiento. Y vámonos a Colosenses 1, versículo 9, y voy a leerlo en la Biblia de las Américas, en la nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas. Colosenses 1, 9, ahí en el Nuevo Testamento, ¿ok? Bueno, en los versículos 3 al 8 ya vimos por qué dio Pablo gracias, y en el 9 dice, por esta razón también nosotros, o sea que cuando él
oyó de estas cosas que estaban pasando en sus vidas, no solo dio gracias, sino que otros dieron las gracias juntamente con él, porque está en plural. El versículo dice: también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. ¿Ven que está en plural? Así que no solamente Pablo, sino que Pablo tenía reuniones de oración, y en sus reuniones de oración colectivas pedía por ellos. Por eso nos reunimos también a veces entre semana en las casas, en nuestros hogares y los domingos, y allí pedimos juntos por otros. La potencia de la oración se multiplica, no se suma cuando estamos juntos. No es lo mismo 3 más 3 que 3 por 3, ¿verdad? Orar juntos, conforme a la voluntad de Dios, aumenta las probabilidades de respuesta. Y observen lo que dice. ¿Qué es lo que pedía? Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. La petición de Pablo por los cristianos colosenses era que tuvieran llenura, que fueran llenos del conocimiento pleno de la voluntad de Dios, que tuvieran sabiduría y entendimiento espiritual en lo que respecta a la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios y ver la vida desde una perspectiva espiritual es indispensable para vivir como cristiano y para agradar a Dios. Si nosotros nos conformamos solamente con las conductas, pero no vemos un cambio en nuestro corazón, vamos a ser gente religiosa. ¿Por qué haces lo que haces? Porque así me lo dicta mi religión, dicen algunos. Pero nosotros no queremos hacer las cosas por costumbre religiosa, queremos hacer las cosas con comprensión de la voluntad de Dios, con sabiduría y entendimiento espiritual, porque no somos de la borregada, que hacen las cosas nomás porque ahí va el montón, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que aprender a discernir qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios quiere, y hacerlo, lo haga todo el mundo o no lo haga nadie. Para mí es suficiente saber que Dios quiere esto de mí, y eso es lo que he de hacer yo con mi vida. Para conocer la voluntad de Dios, obviamente, hoy en día es mucho más fácil que antes. ¿Dónde podemos acudir? ¿A dónde? A la palabra de Dios. Por eso la estudiamos, por eso la predicamos, por eso la leemos, por eso la meditamos, por eso asistimos a los estudios bíblicos y escuchamos buenos maestros. Por cierto, hoy en Tracy voy a predicar acerca de qué se espera cuando oyes a un predicador. Pero eso nada más es anuncio. Ok, lee usted la Biblia, busca en ella la voluntad de Dios. No hacer eso es mala señal, según 1 de Juan 2, del 15 al 17. ¿No hacer qué? No hacer la voluntad de Dios es mala señal. En ese pasaje dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. La diferencia entre ver la televisión a través de una ventana allá afuera en el frío, hasta que alguien salga y dice: ¡Órale, váyase de aquí, váyase de aquí!, a estar adentro en el sofá comiendo palomitas, viendo la televisión. Es un ejemplo, es una ilustración del cuadro que estamos viendo. Los placeres temporales de esta vida pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Unos están ahí un ratito de alegría y pasan, pero el que está viviendo para hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, qué importante es tomar en serio la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios debes conocerla. No puedes cumplir lo que ignoras, ¿correcto? Entonces, debes además obedecerla. Hay gente que ni siquiera conoce la voluntad de Dios. Así éramos todos los que llegamos a Cristo. Vivíamos como reguiletes. Para donde sopla el viento, ahí nos movemos. Pero al llegar a la palabra de Dios, se supone que encontramos un ancla para empezar a definir el rumbo.
Una vez yo hice la búsqueda de la palabra voluntad en la Biblia, Reina Valera, y descubrí que en la Biblia Reina Valera 60 la palabra voluntad aparece cientos de veces. Luego hice una lectura 120 veces para ser exactos. Leí cada uno de los 120 versículos que aparece la palabra voluntad en esa Biblia y empecé a buscar si se refería a la voluntad de Dios o a la voluntad de alguien más. Luego separé todos los versículos que hablaban de la voluntad del Señor o de la voluntad de Dios y así descubrí qué es la voluntad de Dios de forma directa y clara. Así que si tú quieres saber qué es la voluntad de Dios, si tú quieres pedir que la gente conozca la voluntad de Dios plenamente en toda sabiduría y entendimiento espiritual, entonces parte de la respuesta va a estar en la Sagrada Escritura. ¿Qué es la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras? Les voy a dar algunos ejemplos de lo que yo he descubierto de estudios como ese. En la Nueva Biblia de las Américas 100 veces aparece la palabra voluntad, mientras que en Reina Valera 120. ¿Ok? ¿Y por qué hay esa diferencia, Luis? Porque la palabra de Dios fue escrita en otros idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Al ser traducida, a veces hay varias opciones, varias palabras en nuestro idioma que sirven para traducir un concepto antiguo. Ok. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. En 1 de Tesalonicenses 4:3, para los que toman nota, dice: pues esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se aparten de inmoralidades sexuales. Más claro ni el agua. La voluntad de Dios es que no seamos sexualmente inmorales. No podemos andar de picaflor ahí y pensar que Dios va a estar contento. Dios quiere que seamos personas fieles, fieles a nuestras esposas, fieles a los esposos, las que son casadas, y a los que son solteros, fieles a las esposas que van a tener cuando lleguen y fieles a los esposos que van a tener cuando lleguen. Así como tú no quieres que alguien esté toqueteando a la que va a ser tu esposa, pues no toques a las ajenas. Y viceversa, ¿verdad? Respétalas para que cuando te toque la tuya, la puedas recibir como trataste a las demás. Esa es la voluntad de Dios, entre otras cosas. 1 Tesalonicenses 5:18, la voluntad de Dios es que siempre demos gracias a Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí? Ser agradecidos, ¿verdad? Todo el tiempo. 1 Pedro 2:15, 1 Pedro 3:17, 1 Pedro 4:19 dicen que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacer el bien. Incluso, a la luz de sus versículos, la voluntad de Dios es que hagamos el bien, incluso cuando nos hagan el mal. También esos versículos dicen que la voluntad de Dios es que hagamos el bien cuando suframos por hacer el bien. Cuando nos hagan el mal o cuando suframos por hacer el bien, aún en esos casos, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Porque Dios es bueno, ¿no? Y quiere que sus hijos también sean bondadosos. Bueno, así podría yo invertir mucho tiempo más dándoles ejemplos. Si tú quieres saber qué es la voluntad de Dios, entonces la forma más sencilla que puedes hacerlo es buscando los versículos que dicen voluntad de Dios o voluntad del Señor. ¿Está claro? Pero la voluntad de Dios no solamente es los versículos que dicen la voluntad de Dios. Realmente la voluntad de Dios para con nosotros es todas las cosas que Él explícitamente nos ha ordenado en las Sagradas Escrituras. ¿Captan eso? Por ejemplo, hay órdenes que Dios nos ha dicho que no mencionan la palabra voluntad, pero obviamente son su voluntad. Por ejemplo, el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Le llamamos la Gran Comisión. La voluntad de Dios es que prediquemos y proclamemos a Cristo y que hagamos discípulos en todas las naciones. Esa también es su voluntad. La Biblia dice, por ejemplo, que si tu hermano peca contra ti, en lugar de hablar mal de él, en lugar de quedarte callado, si te afecta tanto, de entrada la Biblia dice, lo que debes hacer es perdonarlo. Jesús dijo en el Padre Nuestro, ¿se acuerdan?
y perdonan nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. De hecho, en Mateo capítulo 18, una parábola que habla del perdón, el Señor Jesucristo dijo claramente: así tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestros pecados si ustedes no perdonan los pecados de ellos. Entonces, la voluntad de Dios es que perdonemos si nos sentimos ofendidos. Pero si la situación, a pesar del perdón, amerita una conversación, porque no queremos que se repita, el Señor Jesús ordenó: si tu hermano pega contra ti, dice, ve y repréndelo estando tú y él solos. Así dice la Biblia, a solas, a solas. Y si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, entonces toma dos o tres testigos. Y si no, entonces toma en cuenta toda la iglesia. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, en pocas palabras, debemos conocer lo que Dios manda para las diferentes facetas de la vida y obedecer su guía, en lugar de justificarnos y hacer lo que se nos antoja o no hacer nada. ¿Captan lo que estamos diciendo? Obviamente nos va a tomar toda la vida llegar a conocer toda la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, porque algunos de ustedes son nuevos y están empezando a leer la Biblia. Pero si ni siquiera la leen, pues más se van a tardar. Muchas veces nosotros hacemos cosas que no son la voluntad de Dios por ignorancia, no por intencionalidad. Pero eso no te justifica. Si en este mundo un policía te para porque vas a exceso de velocidad, ¿te justificaría que no conocías el reglamento de tránsito? No, ¿verdad? Todavía te multa. Entonces, no hay justificación. ¿Por qué deberíamos nosotros pedir a Dios que nos conceda la voluntad de Dios? Aquí les voy a dar una lista rápida porque no tengo tiempo de revisar todo. Aquellos que se preocupan por conocer la voluntad de Dios y obedecerla van a recibir ciertos beneficios, como cuáles. Marcos 3:35, los que hacen la voluntad de Dios son considerados de Cristo. Una vez llegaron y le dijeron a Jesús: tu padre, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Y Jesús dice que, señalando a sus discípulos, dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son, y dice, señalando con el dedo, dice el Evangelio, los que hacen la voluntad del que me envió. ¿Quieres ser considerado de veras de Cristo? Conoce y obedece la voluntad del Padre. En Juan 7:17, Jesús una vez más, porque los que hacen la voluntad de Dios pueden discernir la verdad del error. Vivimos en un mundo de engaño. ¿Cómo puedes conocer tú la verdad del error? Haciendo la voluntad de Dios. Gracias, Rafael. Creo que ahí tengo una, mira. Sí, gracias. Sí, muy bien. Romanos 12:2, algunos de ustedes lo conocen. No se conformen a este mundo, a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Y la Nueva Biblia de las Américas dice: buena, aceptable, perfecta. En otras palabras, ¿por qué deberíamos pedir a Dios que nos conceda conocer su voluntad según ese versículo? Porque los que hacen la voluntad de Dios pueden verificar lo bueno, lo aceptable y lo perfecto de las circunstancias que Dios permite en sus vidas. Dios permite situaciones en tus vidas que a veces tú no entiendes. Pero si tú buscas la voluntad de Dios, tú vas a verificar que hay algo bueno, aceptable y perfecto en todo lo que Dios permite en tu vida. Hebreos 10:26, ¿por qué debemos pedir a Dios que conceda que conozcamos su voluntad? Porque los que hacen la voluntad de Dios obtienen las promesas de Dios. Imagínate, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? 50. 50 nomás, sí, 50, no las puedes contar, ¿verdad? Muchísimas. Y aquí en específico se refiere a la vida eterna que nos ha ofrecido por gracia. Primera de Pedro 2:15, que ya lo había mencionado yo, dice que los que hacen la voluntad de Dios pueden hacer callar la ignorancia
de los insensatos. ¿Saben que hay mucha gente que actúa sin sabiduría? Eso significa insensato, sin sabiduría. Afuera de la iglesia y aún incluso a veces dentro de la iglesia algunos actúan sin sabiduría. La Biblia dice que aquellos que actúan conforme a la voluntad de Dios pueden hacer callar a los insensatos, que acusan a veces sin entender, o que acusamos si nosotros somos de esos, ¿verdad? Cuando tú haces la voluntad de Dios, ¿verdad? Como el morenito ese que le decía ya, sin decir nada, es tan obvio que nomás le hace así, ¿verdad? Bueno, ay pastor, ve mucha tele. Ok, y el pasaje de 1 de Juan 2:17, porque los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ya lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Entonces, volviendo a Colosenses 1:9, diré que una de las mejores cosas que siempre podemos pedir por nosotros y por otros es que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan elegir lo mejor. En lugar de que estés ahí pelando rodilla como camello cuando oras, diciendo, ay Señor, que mi hija conozca 1 millonetas, que me saque de mis deudas. Ay Señor, que se convierta Donald Trump y que deje el diezmo en esta iglesia. En lugar de estar pidiendo para todas tus maravillosas ocurrencias, mejor, Señor, concédele a mi hija, a mi hijo, a mis hijos, a mis padres, que conozcan, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, para que puedan escoger lo que de verdad es mejor, según tu opinión y no según la opinión de ellos o la nuestra. Hermanos, la historia del joven que mencioné al principio no tiene un final feliz. ¿Sabían eso? Algunos de ustedes lo saben porque ya han leído la Biblia. Miren cómo él empezó también. Empezó con la oportunidad de que Dios le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Y él pide entendimiento para juzgar y para discernir entre el bien y el mal. Y le agradó a Dios lo que pidió. Pero cuando ves el final de su vida, ves que él mismo de poco le sirvió recibir tanta sabiduría, porque Dios se lo concedió lo que pidió. El problema de él fue que no puso en práctica lo que sabía. No lo puso en práctica. Por eso, aquí va la respuesta del título de este mensaje. Yo les dije, el título de este mensaje es lo mejor que le puedes pedir a Dios. Y cualquiera de ustedes pudiera pensar, pues lo mejor que le puedo pedir a Dios es que me deje conocer su voluntad. Pues no, mis hermanos, eso no es lo mejor. Lo mejor que puedes pedirle a Dios, eso es muy bueno y debemos todos pedir eso porque Pablo nos está enseñando en la escritura inspirada por Dios. Pero hay algo todavía mejor que eso. Hay algo mejor que conocer la voluntad de Dios para juzgar y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque Salomón recibió eso y todavía acabó mal. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor que tú puedes pedirle a Dios no es solo que te conceda conocer la voluntad de Dios y que le conceda conocer su voluntad a los que amas, sino que además de eso, incline tu corazón para obedecerla. Al fin de cuentas, tú también tienes voluntad, pero Dios puede inclinar tu voluntad a favor de su voluntad. Porque nosotros tenemos un corazón maligno y perverso, hermanos. ¿Lo tendrá usted, pastor? Dirán algunos, ¿verdad? No, todos lo tenemos, según Jeremías capítulo 17. Que el corazón del hombre es maligno y perverso más que todas las cosas, dice la Escritura. Pero si Dios nos concediera esa petición de que nuestro corazón fuera inclinado a sus mandamientos, a su voluntad, ¿se imaginan? Nosotros lo conoceríamos, pero estaríamos propensos a obedecerla. No, pero pues, ¿por qué le pediríamos eso? ¿Acaso hay algún versículo de la Biblia que lo diga? No, hermanos, no hay un versículo, hay varios. Y hoy se los voy a mostrar. Vayan al libro de los Salmos, por ejemplo. Quiero invitarlos al Salmo 119, versículo 36. 119, 36. Escuchen la oración. Esta es una oración, hermanos. ¿Está claro? Esta es una oración del salmista. 119, 36. ¿Ya la tienen?
Ok, voy a leer. La Biblia de las Américas. Salmos 119, 36. Oración. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Entonces, ¿podemos orar así? Podemos orar así. Veamos un segundo ejemplo. Este está en Primero de Reyes. Es el mismo personaje del que hemos hablado. Miren qué bien empezó y pues lástima cómo terminó. Pero una vez más, Salomón. Salomón ya es adulto. Pasaron varios años de que es el rey más sabio del mundo. Los más sabios del mundo vinieron a oír y aprender de su sabiduría. Y Salomón construye un santuario para Dios el día que lo termina y lo consagra a Dios. Salomón se pone de pie, levanta sus manos al cielo y hace una hermosa y larga oración. Este fragmento que vamos a leer es parte de esa oración. Primero de Reyes 8, versículos 57 y 58. ¿Ya lo tienen? Leo. Primero de Reyes 8, 57 y 58. Está orando Salomón estas palabras. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres. Que no nos deje ni nos abandone. ¿Para qué? Incline nuestro corazón hacia Él. Para que andemos en todos sus caminos y para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos que ordenó a nuestros padres. Noten la diferencia entre este versículo y el anterior del Salmo 119, 36. En aquel está en singular. El salmista dijo, inclina mi corazón a tus testimonios. Aquí Salomón no ora en singular, ora en plural. Ora para que no solo el corazón suyo, sino el corazón de todo su pueblo, dice, para que Dios incline nuestro corazón ¿hacia qué? Hacia Él, hacia Él. Hay un proverbio que está en Proverbios 21, 1 dice que en la mano de Dios está el corazón del rey y Él lo inclina hacia donde Él quiere. Uno dice, no, yo hago lo que yo quiera. ¿Eso crees tú, mijito? Dios puede inclinar el corazón de una persona si quiere. ¿Ustedes creen que si oráramos esta oración, inclina mi corazón, Dios no quisiera responderla? Especialmente para nosotros. Pero Salomón no se conformó con orar para que su propio corazón fuera inclinado hacia Él, sino el de su pueblo. ¿A quiénes amas tú? ¿Qué cosas le pides tú a Dios por ellos? Que los admitan en la universidad, que compre su carrito, que le den el puesto en la entrevista de trabajo, todo eso está bien. Pero ¿cuántas veces has orado, Señor? Dales un pleno conocimiento de tu voluntad con toda sabiduría e entendimiento espiritual. Sobre todo, inclina sus corazones hacia tus testimonios. Inclina sus corazones hacia ti. En palabras del autor de los Hebreos, miren cómo suena eso. Vayan a Hebreos ahora, capítulo 13 en el Nuevo Testamento. Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Es el cierre, la despedida del escritor. Incluso algunos dicen que esta carta no es carta, que es un sermón. Porque las cartas normalmente tienen salutación, es decir, un saludo al principio y una despedida al final, con saludos. Pero esta no tiene ni saludo ni despedida. Además que es muy larga, 13 capítulos. Incluso por ahí alguien dijo que esta, no se sabe quién escribió Hebreos, pero alguien dijo que la debió haber escrito Priscila, una mujer. Porque al final de la carta, si es que es carta, si no es que más bien es un sermón, dice, les he escrito brevemente. Dice, solo una mujer pudo haber dicho, les he escrito brevemente, semejante libronón, ¿verdad? Ok, no sabemos quién escribió, ok, no sabemos quién escribió Hebreos, pero lo que sí, miren cómo termina. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, ahora aquí el autor va a cerrar
con un deseo para sus lectores, pero este deseo no es cualquier deseo, es una oración, porque ¿a quién está invocando? A Dios, ¿verdad? Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Y ahora aquí está la petición, fíjense lo que va a pedir. Dice, el Dios de paz, ¿qué le pide? Que los haga aptos en toda obra buena para hacer ¿qué? ¿Ven? ¿Qué está diciendo él? Que Dios los haga capaces de hacer toda obra buena para hacer su voluntad. A ver, espérame tantito. Aquí tenemos la voluntad de Dios y tú le estás pidiendo a Dios que los haga cumplir su voluntad de Dios. Sí, eso estamos diciendo. Eso es lo mismo que estamos diciendo con inclina mi corazón a tus testimonios. Para que inclines nuestro corazón hacia ti. Aquí lo que está diciendo el autor de los Hebreos, al Dios de paz, haznos aptos para hacer tu voluntad. Eso es lo que está diciendo. ¿Entienden? Haznos aptos para hacer tu voluntad. ¿Qué significa hacernos aptos? Sinónimo de eso es capacítanos. Haznos capaces de hacer tu voluntad. O sea, ayúdanos a hacer tu voluntad. Así que ellos no solamente querían conocer la voluntad de Dios, querían que Dios influyera en sus corazones, inclinara sus corazones para que la hicieran. Por eso lo mejor que tú le puedes pedir a Dios no solo es que te deje conocer su voluntad, sino que incline tu propia voluntad hacia la suya, a su voluntad. Porque muchos de nosotros sabemos la voluntad de Dios ya, pero de todos modos nos vale gorro. Hacemos lo que se nos ocurre. Porque nuestro malvado corazón sigue teniendo más pasión que su voluntad. Pero si Dios revierte nuestros corazones malvados y nos transforma de adentro para afuera y empieza a poner una pasión en nosotros, adentro de nosotros, por Él mismo, ¿te imaginas? Ya no te va a preocupar. ¿A dónde vas, hijo? ¿Por qué llegas tan noche? ¿Dónde andabas? Si tú sabes que tu hijo, tu hija, tu hermano, tu padre, tu amigo tiene una pasión por Dios, ya no te preocupa a dónde vaya, ¿verdad? Porque tú sabes que su corazón está inclinado a la voluntad de Dios. Eso es lo mejor que yo podría pedir por los que amo. ¿O no? Si hay algo mejor que eso, convénzanme. Pero si no, lo malo de que tiene rueditas esto. Conclusión, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó lo mismo. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? Algunos hasta lo memorizamos allá cuando éramos parte de aquello, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué dice después? Lo decíamos, pero, ¿verdad? Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos extraterrestres vinieron hoy? A ver, levanten la mano los extraterrestres. No vino ningún alien hoy. Bueno, ni modo, les toca a ustedes. Hágase tu voluntad como en los cielos, aquí donde nosotros. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy aprendimos que lo mejor que podemos pedir a Dios es que nos conceda conocer su voluntad e inclinar nuestros corazones a cumplirla. Vamos a terminar poniéndolo en práctica.